Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos al episodio cartográfico de junio del 2025 del grupo de Historia y Epistemología de las Cartografías y las Imágenes Técnicas. Este es el ciclo que el grupo GESIT organiza todos los meses desde el año 2017, una charla abierta a la comunidad sobre distintos temas de nuestros intereses y que los sostenemos de manera interrumpida. Estamos además invitando a quien le interese participar y compartir sus trabajos. Es un espacio que está abierto, que nos interesa recibir a otros. Y en esta oportunidad vamos a recibir a Loli, que me la va a presentar Marina en unos minutos. Sí quiero agradecer el apoyo de todos los que hacen posible este encuentro, el Instituto de Geografía, quienes editan el video, Silvina Fabri. Lo que queda de este encuentro va a estar disponible en el canal de YouTube del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Y nuevamente invito a que se contacten con nosotros cuando les interese. Ahora les doy la palabra a Marina para que presente a nuestra invitada de hoy. Bueno, muy bien, gracias Carla. Bueno, hoy va a dar la charla Loli Grifero, que es becaria doctoral de la Universidad de Buenos Aires en Historia y Teoría de las Artes. Su trabajo aborda los cruces entre educación, imagen y memoria, y actualmente está investigando los usos, la preservación y divulgación del patrimonio visual escolar desde una perspectiva centrada en las humanidades digitales. Bueno, Loli, les cuento brevemente la dinámica. Ahora Loli va a hacer una exposición de unos 20 minutos, poco más, y después va a abrir el lugar a dudas, comentarios, charlas entre nosotros al respecto de los temas sobre los que va a exponer ella. Bueno, cuando quieras, todo tuyo. Bien, bueno, hola, yo soy Loli. Empiezo agradeciendo la oportunidad de estar acá, sobre todo un día como hoy, que es un día de lucha universitaria. Eh, y bueno, gracias a todas las personas que se sumaron hoy. Como dijeron, soy becaria doctoral, estoy haciendo mi doctorado en artes. Arranqué este año, o sea, tengo unos poquitos meses. Y bueno, mi presentación se llama Proyectar el afuera, estudio y puesta en valor de las diapositivas de vidrio para linterna mágica del Colegio Nacional Buenos Aires que son utilizadas para la enseñanza. Ven bien la presentación, ¿no? O sea, hace un ratito la chequeamos. Muy bien. Bueno, Perfecto. voy a arrancar con esto. Como verán, son dos imágenes de dos espacios. Yo no sé si alguno de ustedes identifica qué son o, o no. No sé si Aulas. aulas. Bien, a ver, ¿y por qué son dos aulas? Son distintas. ¿Qué tienen en común o qué tienen de distinto? ¿Son espacios escolares? Sí, la disposición, ¿no? Todos al frente en una y para trabajar más en equipo en la otra. Bien, ok. Bien, sí, totalmente. Son dos aulas. Las dos aulas tienen, si ustedes se fijan, bancos, solamente que es verdad en la que está abajo, que ya por la misma foto se nota que es más moderna. Lo que van a encontrar es que están las sillas puestas alrededor de las mesas, no hay pupitres como tales. Pero si ustedes se fijan, la gran mayoría de las sillas están puestas mirando hacia el frente y sabemos que es el frente porque hay un pizarrón y hay una pantalla digital, lo que tiene muchas escuelas de Cava. En sus aulas es una PDI, pantalla digital interactiva. Otra cosa interesante de las dos imágenes que tienen en común es que, si ustedes se fijan, hay una silla que está mirando al frente, o sea, que mira a sus estudiantes, que es el escritorio del docente. En la de arriba está en el centro, en la de abajo también está, solamente que está como un poquito más corrida.
¿Y por qué traigo estas dos imágenes? Porque la imagen de arriba, como dice la notita, pertenece a lo que fue el Gabinete de Proyecciones Luminosas del Colegio Nacional Buenos Aires, que la imagen no tiene una fecha exacta, pero se puede decir que fue sacada aproximadamente a fines de la década de 1920 y a principios de la década de 1930. Y la imagen de abajo es una imagen que me pasó un compañero hoy, es de lo que en las escuelas públicas de Cava se conoce como espacio digital, y es un aula que está pensada justamente para trabajar eh, cuestiones vinculadas con la educación digital, en este caso de una escuela técnica. Yo desde hace varios años trabajo en escuelas de Cava, tengo un rol tecnopedagógico, y lo que me impactó mucho cuando vi por primera vez la imagen de arriba es que si nos ponemos a pensar tiene casi 100 años y la disposición no cambió tanto. O sea, es muy interesante eso. Y además la particularidad de que nosotros cuando vemos la imagen de arriba pensamos en un aula, pero fíjense que no tiene pizarrón, tiene una pared en blanco, porque está pensada justamente para proyectar. En el caso de la imagen de abajo, tenemos el televisor, la pantalla, pero en la de arriba está con esta misma lógica, ¿no? De un espacio destinado para las proyecciones. Entonces a mí esto me dispara un montón de preguntas, porque uno transita el aula, pero no piensa de que la imagen tenga tanto tiempo en la enseñanza. Y cuando uno empieza a buscar imágenes, en este caso son 4 imágenes, estas dos primeras y la última pertenecen a escuelas de Estados Unidos, la tercera creo que es una escuela chilena, pero son imágenes que pertenecen a contextos áulicos. Lo que encontramos es que durante el siglo XX hubo muchos dispositivos que transitaron en las aulas para proyectar imágenes. El primero de todos, no sé si lo ubican, es un proyector de 16 milímetros. El segundo es un proyector de diapositivas, pero en este caso de diapositivas ya plásticas. El tercero es mi querido retroproyector, que seguramente varios de ustedes también utilizaron o estuvieron en espacios donde se usaron. Y el último es un televisor, que en realidad es igual al televisor que vimos en el espacio digital, solamente que en este caso, en esta imagen, es muy posible que estuviera haciendo una transmisión en vivo. Pero, no sé, todos utilizamos un televisor con un VHS o con un DVD, o sea, el aparato como dispositivo para la enseñanza está transitando todo el siglo XX y llega a nuestros días. Y lo interesante es que más allá de que los dispositivos van cambiando, los formatos en los que soportan las imágenes van cambiando, hay algo que tiene que ver con cómo estos elementos aparecen en el aula que siguen persistiendo hoy en día. E incluso si miramos estas imágenes, encontramos, por ejemplo, mapas, encontramos también láminas, encontramos un pizarrón, encontramos fotografías que lo que están haciendo es vincularse, ¿no?, con el espacio y aparecen como elementos que están en constante contacto con estos estudiantes porque son parte fundamental de su enseñanza. En el caso de las proyecciones luminosas, si bien se empiezan a utilizar antes del siglo XX, ya a fines del siglo XIX, aparecen vinculadas con la enseñanza, son incorporadas, son adquiridas por los colegios nacionales. Hay algo similar. Esto vendría a ser una proyección, sí, un evento donde se está proyectando con linternas mágicas, que son estos dispositivos de acá, que se utilizaban justamente para la proyección de imágenes, ¿sí? De las diapositivas se colocaban en estos aparatos, que vendrían a ser como los abuelos de los proyectores que conocemos todos. Pero si ustedes se fijan, hay algo en esta imagen que si bien podemos pensar que es un poco más pensada para el entretenimiento,
la proyección, hay algo que todos podemos identificar que tiene que ver con un contexto áulico, ¿no? Las personas sentadas en las sillas mirando a la pantalla, alguien que está narrando lo que está sucediendo, el dispositivo puesto como tal siendo manipulado. Hay algo que todavía se sigue sí, se sigue conjugando en esto de estamos sentados, estamos inmersos en lo que se nos está contando y la imagen tiene un rol clave en lo que está sucediendo. Bien, para quienes no conocen a mis queridísimas diapositivas de vidrio, se las presento. Son imágenes sobre una capa muy, muy fina de gelatina, puesta entre dos vidrios y toda sellada con esta cinta de papel. Lo interesante de las imágenes es que como imagen suelen tener, tienen alto contraste, es decir, hay poca diferencia entre lo que es muy negro y lo que es muy blanco, ¿no? Lo blanco como transparente, ¿no? Porque se piensa la transparencia para que proyecte la luz. Quiere decir de que hay una muy poca escala de grises. Si bien algunas están incluso coloreadas, habían estas imágenes se coloreaban, la gran mayoría, por lo menos de las que se pueden encontrar en el Colegio Nacional de Buenos Aires, son de este tipo. Y lo interesante es que estas imágenes se incorporan al Colegio Nacional Buenos Aires como parte de una serie de políticas que tienen que ver con promover la enseñanza científica en el país. Em, Son adquiridas y en un principio son utilizadas para la enseñanza de historia natural, sí, de historia natural. Pero luego son incorporadas a un gabinete que luego se disuelve y todos estos materiales que eran parte del gabinete van a parar a otros gabinetes. Estas imágenes son específicas para la enseñanza de la geografía, que no existía como disciplina todavía en ese momento, como disciplina específica. Y bueno, este mueble queda dando vueltas por la escuela, por el colegio, hasta que va a parar al archivo. Que yo no sé si está Esther, Esther es la persona del archivo del Colegio Nacional de Buenos Aires, que muy amablemente nos recibió eh, siempre, todas las veces que fuimos de forma muy amorosa, para poder u- navegar y bucear este inmenso mueble con todos estos cajoncitos que tienen un montón de diapositivas, todas vinculadas con lo que serían imágenes para la enseñanza de la geografía. Ahora, hay algo interesante que tiene que ver con que estas imágenes, estas diapositivas serán compradas. eh, el mueble tiene más o menos entre unas 8.000 y 10.000 diapositivas. La gran mayoría pertenecen a una casa alemana o francesa, pero también aparecen algunos casos de diapositivas que son nacionales. Con lo cual se puede hablar como una circulación de las diapositivas como recursos didácticos, pero también nos estaba hablando de la circulación del conocimiento, ¿sí? Esta idea de yo compro mis diapositivas a Alemania, pero en realidad son imágenes de África. Entonces hay algo que está pasando con la imagen que está circulando y está entrando en un comercio no sé cómo decirlo, pero está circulando y está entrando en un comercio, es un comercio que tiene al visionado como centro, pero son imágenes de personas que van a distintas partes del mundo, sacan sus fotografías, ingresan como diapositivas para la enseñanza de esos lugares, pero son adquiridas a casas europeas. Y es muy interesante pensar qué está pasando con esto, porque incluso hay diapositivas que tiene el Colegio Nacional de Buenos Aires que se sabe que estaban en los catálogos de estas casas que responden a pueblos originarios, por ejemplo, de Argentina o de Chile. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos fotógrafos que sacan estas imágenes?
y las comercializan para luego volver al país en forma de recurso didáctico. Son preguntas que me voy haciendo. No tengo todavía una respuesta, pero bueno, son cosas que van apareciendo cuando abrís un cajoncito y salen estas imágenes. Lo que sí me llevó a preguntar desde la primera vez que vi estas diapositivas es, ok, hay 8.000, entre 8.000 y 10.000 solo en este mueble. Bueno, ¿cómo eran curadas estas imágenes para la enseñanza, no? O sea, ¿cómo separa el docente y selecciona de toda esta cantidad de imágenes para poder trabajarlas en sus clases? Lo que hay que entender es que si yo hago una curaduría de estas imágenes, lo que estoy haciendo es pensar en cómo estoy enseñando el mundo. Y lo que yo traigo a colación de esto es este catálogo que apareció, que está dentro del archivo del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde hay como una primera clasificación de estas entre 8.000 y 10.000 diapositivas y que tiene que ver con, bueno, ok, nosotros tenemos todas estas imágenes, ¿cómo hacemos para buscarlas? Entonces todas las diapositivas están numeradas y están dispuestas de una forma dentro del mueble que yo las puedo buscar en este catálogo. Y este catálogo lo que está haciendo es clasificar las imágenes en un primer término por regiones, ¿sí? O sea, yo hablo de la geografía de África, pero dentro de la geografía de África tengo subregiones que van desde las Islas Canarias hasta, no sé, lo que ustedes quieren, Egipto, por ejemplo, ¿sí? Aparecen como distintas regiones. Entonces hay como una primera aproximación a cómo son curadas las imágenes, porque si yo estoy disponiendo estas imágenes en un catálogo, tiene que ser algo que sea comprendido por todos los docentes del Colegio Nacional Buenos Aires, que van a buscar sus imágenes. Entonces ya hay una primera clasificación que podemos entender que es compartida por todos. Pero además de esa clasificación, cuando miramos las imágenes como tales, podemos encontrar que hay imágenes que responden a personas o a grupos sociales, a paisajes o a actividades económicas. Entonces, dentro de las personas tenemos personas haciendo cosas, personas mostrando sus indumentarias que son consideradas características o típicas, o personas que pasaban por la región o que están en la región y pasaba el fotógrafo y fotografió, ¿sí? ¿Se entiende? Pero lo que se está poniendo el foco es en la persona, ¿sí? En esa persona que aparece ahí, que está vista como desde un lugar de extrañamiento, ¿sí? Es decir, estoy fotografiando, registrando a alguien que se ve distinto. Algo similar podemos encontrar con los paisajes, donde justamente ocurre muchas veces que hay personas transitando el espacio, pero sirven como para tener una referencia de escala, ¿sí? O sea, acá el foco no está específicamente en la aldea, sino que la aldea sirve para entender lo enorme que es ese espacio. Y en el caso de las actividades económicas, lo que tenemos son cuestiones que tienen que ver con qué hay en ese lugar. ¿Qué puedo yo extraer de ese lugar? Está pensado desde ahí. ¿Qué se produce en ese lugar? No se habla de cuestiones que tienen que ver con cómo son las condiciones de producción, sino que tienen que ver con, ok, en este lugar hay marfil, en este lugar hay madera, en este lugar se puede plantar tal cosa. Lo que hay que tener en cuenta es que estas imágenes eh, que son utilizadas para la enseñanza no están solas, sino que se vinculan y dialogan con otros dispositivos, también con otros recursos didácticos. En este caso, por ejemplo, tenemos un busto racial y además de tener el busto racial, que también es parte de... Este busto está en el gabinete de geografía. Tenemos también una diapositiva, por ejemplo, que tiene una fotografía de un busto racial, pero como vimos antes, hay otras imágenes que perfectamente pueden circular con estas ideas científicas de la época. Entonces, todos estos materiales, todas estas imágenes, todas estas diapositivas están dialogando entre sí y están dando cuentas de una forma de llevar adelante un proceso de enseñanza y de aprendizaje. Bien,
a ver cómo funciona, ¿sí? La idea es mostrarles una imagen, no hay mucho tiempo, así que les voy a mostrar 3 imágenes y me gustaría que ustedes me digan a ver si solamente observando la imagen qué se les dispara, si pueden saber o tienen una referencia de qué podría ser, de qué se trata. Por ejemplo, si yo les muestro esta imagen, ¿de qué se puede tratar? De una exhibición o de una exposición o algo así. Una exposición. ¿Quién dijo exposición? Yo, Carla. Carla. ¿Alguien tiene otra idea? Sí, parece algún evento o festividad por la cantidad de gente, o no sé si algún tipo de edificación oficial atrás. Ah, Sí, bueno, mi a ver. pregunta en realidad, lo que pasa es que quiero que termines, pero mi pregunta en realidad es si vos en tu proceso de investigación, este proceso lo haces, porque nosotros estamos mirando de la nada. Entonces, desde lo metodológico, vos cuando te encontrás con estas imágenes, ¿tenés Sí, para textos otro tipo de información, otro tipo de encuadre? Porque nosotros estamos haciendo una cuestión casi lúdica. Bueno, podemos ver, podemos intuir, pero ¿qué pasa cuando vos encontrás un material, un acervo de esta naturaleza, que sabés a priori que está pensado para la enseñanza, o por lo menos lo encontrás en un archivo que está relacionado con la enseñanza? ¿Qué es lo que ocurre con los temas, entre los temas y los bien, contenidos? muy Porque si no, interesante. solo el aspecto de la imagen, pues, Totalmente. Bien, este es un pedazo de la diapositiva, porque la diapositiva como tal tiene esto. ¿Se acuerdan que yo les mencioné que la diapositiva trae un título y tiene el código con el cual se puede buscar en el catálogo del Colegio Nacional de Buenos Aires, que por supuesto toma información del catálogo de compra? Entonces, fíjense, ¿no? Nosotros vimos la imagen nada más, pero si leemos el título dice, Addis Abeba, plaza con el hall de recibimiento del rey. Es toda la información que tenemos de esta diapositiva, toda la información. Pero bueno, si nos quedábamos solo con la imagen, era esto, ¿no? O sea, nos falta algo, nos falta algo. ¿Qué es esto? Por lo menos con el título tenemos una aproximación de región, pero de todas formas no tenemos ni idea por qué toda esta gente está ahí, ¿no? O sea, ¿qué es el hall de recibimiento del rey? No sabemos mucho más que esto. Bien, les voy a mostrar otra. Ahí esta me encanta. Yo les traje algunas de mis favoritas, les cuento. ¿Pueden saber qué está pasando acá? ¿Qué se imaginan que está pasando? Están danzando. ¿Están danzando? Ujú. ¿Alguien ha puesto Digo, otra cosa? ¿algún juego? Mm. claro, ¿Algún alguna juego? Una festividad, competencia, juego, están tirando ahí algo. ritual. Mm. Bien. Baile de los Bayanqui en tinto. ¿Qué tipo de baile? ¿Será un baile, no? Yo también me pregunto. O sea, ¿qué parámetro tenemos para decir de que era un baile? ¿Qué más? ¿Quiénes son estas personas? ¿Por qué están ahí? ¿Quiénes están y quiénes no están? Yo no sé si ustedes llegan a ver, son todos hombres, por ejemplo. Pero qué tipo, o sea, mi pregunta es cómo, la misma que la anterior, digo, ¿cómo vinculás esos contenidos? Más que a veces lo que está o lo que no está, en realidad a un título, a una información, a un contenido. La cuestión de los contenidos curriculares, ¿no? De geografía Sí, en este momento. El Buenos Aires es una institución que tiene un registro mayor que, por lo menos en Argentina hay muy poco registro de esos, entre comillas, documentos menores, ¿no? Que parecen estar relacionados solamente con la gestión pública, en este caso la educación. Pero cómo aparece los temas, ¿no? Porque bien. obviamente vos Carla, tenés ahora mucha yo te información. respondo. Me gustaría saber qué opinan ustedes de esta imagen. ¿Qué está pasando acá? ¿Nadie? Y ahí aparece una mujer blanca con Una un mujer blanca, con niños. niños de Sí, color. Una sí, cuidadora,
Una No, maestra. una maestra, claro. Mm, bien, la placa dice esto, hermana misionera con negritos, y está dentro de Togo, dentro del catálogo, ¿no? No tenemos más información que esa. Bien. Em, Retomando un poco lo que preguntaba Carla, es que lo que podemos pensar es que más allá del rol que tuvo la imagen para lo que fue la promoción de la enseñanza científica en Argentina, y ni qué hablar, ni qué decir dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires, que no es algo que yo específicamente haya abordado en este encuentro. Lo que sí podemos decir es esto, ¿no? Que la imagen por sí misma no termina de explicar qué es lo que se está diciendo, por decirlo de alguna manera. No termina de enunciarse como tal. Y si nosotros nos guiamos por los títulos de las imágenes o por los textos que dicen, por ejemplo, en el catálogo, tampoco. En este caso, lo que se está tratando es bueno, de rastrear. Se han encontrado algunos programas de materias, se han encontrado programas que hacen referencia, por ejemplo, a lo que es la enseñanza de África, y se está tratando de pensar, ok, o yo estoy tratando de pensar, ok, ¿cómo es que estas imágenes se compraban para poder servir de soporte a estos temas? Pero hay algo que tiene que ver con la palabra del docente que no lo vamos a poder recuperar, o esa es la sensación que tengo yo. Esto que decíamos antes, ¿no? Es decir, yo tengo la imagen, tengo el texto, pero hay algo que tiene que ver con la curaduría y con el sentido que le da el docente a esas imágenes, a esos textos que nosotros no lo podemos saber de antemano. O sea, es algo que sucede dentro del aula y que tiene que ver con esto de proyectar el afuera, ¿sí? O sea, yo proyecto el afuera, lo pongo en imagen, lo pongo en texto, lo verbalizo, que en definitiva es un texto más, pero es en esa ida y vuelta de todos esos elementos dentro de un contexto áulico donde realmente toma sentido el conocimiento, donde realmente toma sentido lo que está sucediendo. Y eso es algo que no estoy segura de poder recuperarlo. Eso te lo digo hoy, ahora en este momento. Hay que ver cuando avance un poco más en mi trabajo, pero eso es lo que estoy encontrando, que las imágenes dicen un montón, tienen muchísimo peso, muchísima carga. Imagínense 8.000, entre 8.000 y 10.000 imágenes del mundo, pero como imagen por sí sola no alcanza. Y si yo la vinculo con otros recursos y con otros materiales que incluso hay en el Colegio Nacional de Buenos Aires, le puedo poner otro sentido, pero tampoco alcanza. Y si yo leo el programa, tampoco me alcanza, ¿sí? Eso es lo que estoy encontrando hasta ahora. Pero sí lo que podemos saber es que a partir de la imagen se construía una idea del mundo. Sí, hay algo que tiene que ver con que si yo les digo, esto es un ejercicio que no hicimos hoy, pero si yo les digo, cierren los ojos y piensen en África, la primera imagen que se les viene a la cabeza es una imagen que está construida en el tiempo, es una imagen aprendida y que viene claramente ya desde fines del siglo XIX, eh, transmitiéndose de alguna manera dentro del aula. ¿Sí? Entonces hay algo que hay ahí que ver cómo se recupera y no tengo una respuesta a eso. Eso es lo que yo puedo decir hoy por hoy que me estoy encontrando. Pero bueno. Nada, eso. Muchas gracias por escuchar. Ahora los quiero escuchar a ustedes, eh, y ver qué comentarios tienen y qué preguntas. Bueno, dejo de Gracias, compartir. Loli. No, te diría que dejes de compartir pantalla para que nos podamos ver todos, sobre todo Sí, para ahí. sí. Bueno, te agradezco un montón. A mí el tema me fascina, así que me pareció muy interesante de la charla, los materiales con los que trabajás, desde ya también. No sé si alguien quiere, yo tengo varios comentarios y preguntas, pero si les doy la palabra, si alguien quiere arrancar, si no, rompo el hielo, pero Sí, yo también tengo algunas preguntas, pero si querés empezar, Carlos, no hay problema. Yo también. yo tiro los temas, tampoco es para que me respondas todo, porque anoté un montón de
cosas que después podemos seguir charlando, pero quiero comentar cosas que tal vez nos interesan a todos, más metodológicas, más transversales. Em, Algo que me parece interesante que vos remarcás esa tensión entre si la imagen dice todo o no dice nada y recuperar la palabra del docente, ¿no? Hay una tensión que es muy importante. Primero, porque ninguna imagen dice todo. Yo suelo decir que ninguna imagen vale más que dos palabras. Mm. Nada, o sea, no tienen esa potencia, se la damos nosotros, no la tiene la imagen. Y es muy difícil recuperar ese contexto. No diría ni la palabra del docente, porque todos los docentes lo usan de distintas maneras. Entonces estamos idealizando un docente que usa un corpus de de imágenes de cierta manera. Y ciertamente ese tipo de investigación requiere un trabajo que es casi improbable que lo puedas rastrear o vos usás la palabra recuperar con el corpus que tenés. Es como que hay que tener otras fuentes para pensar el uso de esas imágenes. Más bien es la conformación de la colección de imágenes, la relación de las imágenes, vos mencionaste, con otros recursos. Entonces sí, ponerla en un contexto de cultura material más que de prácticas de enseñanza, ¿no? Y ahí lo que tengas el gabinete, la mapoteca, los planes de estudio, registros de clases, o sea, o fotografías de las clases, o, ¿cómo se llama esto? Cuadernos de profesores, o sea, Ujú. podés recuperar un montón de cosas, pero el uso que tenían las imágenes, si hacían esos ejercicios de, bueno, ¿qué es lo que ustedes ven en la imagen o no? Me parece que es eh, una cuestión paralela que extrapola prácticas que nosotros tenemos hoy, ¿no? Que es una aproximación muy intuitiva de las imágenes. Bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos dispara? Y en la enseñanza no es tan espontáneo el que nos dispara, es muy guiado, porque el docente sabe lo que quiere que los alumnos vean en la imagen. No es que, a ver, inspiración libre, no es una clase de plástica, ¿no? En geografía, como cualquier otra disciplina de contenidos. Hay un direccionamiento que ya está implícito en la selección de las imágenes que se van a mostrar, que por ahí no son las que se compran a luz ferrando, ¿no? Hay una compra que no son los docentes que eligen, yo quiero esta para mi clase, sino que hay un corpus limitado de imágenes. Entonces, mi pregunta es, pregunta, un comentario abierto también para todos, ¿no? ¿Cómo restituimos o cómo podemos separar lo que sabemos de las imágenes de lo que inferimos en función de lo que queremos investigar? ¿No? Que están los temas que aparecen en la imagen. Cuando vos recortás y decís, ¿qué ven acá? Y estás omitiendo una parte de la imagen. ¿Hacían eso? ¿Es un modo de usar las imágenes? ¿O eso es para nosotros pensar cómo se usaban las imágenes? Ahí, además, ha sido un periodo largo, ¿no? De muchas decenas de años entre esas imágenes y lo que vemos nosotros ahora. Entonces, ¿cómo diferenciar entre lo implícito y lo explícito? De la imagen y de la práctica. Y cuando vos decís, no tenemos más información que esa en los títulos, yo diría, ojo, porque es un montón de información. En el del Sí, baile vos tenías el nombre del tipo de baile. Eso es como una punta de un ovillo para tirar e ir a buscar a otro lado. No es tan poquita información. O que la hermana, la que era esta, la de ¿cómo se me va el nombre? La la hermana misionera. misionera. Bueno, o sea, eso ya es un dato porque te invita a pensar qué significan las misiones en África o donde fuera que sea la imagen. Digo que también la imagen da más preguntas que respuestas. Eso, que Sí, hay preguntas y que es la participación activa del docente en primer lugar y de los estudiantes luego en darles un uso didáctico. Esa cuestión de que la imagen no responde, sino que pregunta, es mi propuesta metodológica. Ahí está. bien, me encanta. Em, sí, bueno, los docentes encontramos hace no tanto en el archivo, gracias a Esther, que los docentes hacían como unas notas de vez en cuando, durante un periodo, donde hablaban de qué tipo de imágenes se tenían que comprar, que eran necesarias, como que decían, necesitamos esto. Y en algunos casos hay como indicios de
de cómo las utilizaban, pero no específicamente dicen yo para dar tal tema hacía tal cosa. Y después se encontró también como un catálogo, que eso no lo mencioné, no es un catálogo, es como un informe de la persona que gestionaba el gabinete de proyecciones luminosas, donde dice, se utilizaron tantas diapositivas, tal docente utilizó tantas diapositivas, entonces como que también te da una idea de la magnitud y del uso cotidiano de estas imágenes y del gabinete. Em, y después sí, fue a propósito el recorte porque el título no aparece cuando se proyecta. Entonces, si uno no le pone texto oral a la imagen, es como esa información no la tenés vos cuando visionás. Y eso es re interesante también, porque entonces el título que aparece en la diapositiva lo tiene la persona que manipula la diapositiva, no la persona que está mirando. Y es muy interesante porque estas El imágenes, docente sí sabe, entonces, pero el docente sí el sabe. docente lo tiene, claro, por eso digo, pero es el Ahí hay que docente el que lo pensar tiene que... que toda la situación es de imaginar que no es en silencio, que el docente va interviniendo. Por eso digo, Claro, no sí, se puede recuperar, pero sí, no hay sí. una mirada tan ingenua. Hay un docente No, por activo en la supuesto. Por eso yo proyección, hablo de ¿no? la curaduría del docente. No, 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 acá nada es ingenuo. No, no, no. Si se entendió eso, no fue para nada mi intención, al contrario. Mm. El docente hace una curaduría, hace una selección de los materiales que va a utilizar para explicar determinado tema. Y es completamente jerárquico. Es el docente el que transmite el conocimiento y es el estudiante el que mira las imágenes y escucha la voz del docente de forma pasiva para poder incorporar ese conocimiento. Eso está claro ya por el mismo la misma forma del dispositivo, ¿no? O sea, es así. Y por eso el juego de, bueno, ¿qué vemos? Entonces, bueno, el título recupera algo, pero no recupera todo. No solamente porque... Por ejemplo, eso que vemos, con lo que acabas de decir, que me parece re interesante. Vos decir, hay una situación de aula jerárquica, ¿no? O sea, los sí, alumnos son más bien pasivos. sí, No, es una pregunta, no sé, ¿eh? ¿Vos pensás que el docente le preguntaba qué ven o que más no, bien era una clase positiva? ¿No? Que dice, bueno, así bailan en África, así educan a los africanos, la religión llega de esta manera, como que había un guión que sí. apoyaba la proyección y que medio que los estudiantes deben haber visto lo que veían y Así después sea que tenían... les pregunte el docente qué es lo que ven, no deja de ser una pregunta guiada dentro del proceso áulico, del espacio áulico. O sea, si yo pregunto a mis estudiantes qué ven, es para irlos guiando en qué es lo que tienen que mirar de la imagen. Porque si no pasa como por ejemplo en las que mostré del paisaje. Vos podés ver a la gente transitando ese espacio inmenso, podés ver el espacio inmenso. Entonces, la idea de preguntar qué se ve tiene que ver con entrenar la mirada. Ujú. Eh, pero bueno, no sé si respondí. No, por supuesto que lo que hacía el docente dentro del aula no se puede recuperar. Y totalmente de acuerdo en que lo que hay que pensar acá es cómo dialogar esos materiales. Eso estoy totalmente de acuerdo y me lo rellevo, sí. Yo quería preguntar algo porque tenía una pregunta inicial que un poco fuiste aclarando ahora, que era si vos sabías algo de la compra, ¿no? De diapositivas, si era que había un lote general, generalizado para clases de geografía en varios colegios y se compraba el lote, o si eso inclusive está en el catálogo, así, ¿no? O sí, pero me llamó la atención esto que dijiste, que encontraron notas que decían necesito tal tipo de imagen, ¿no? Eso ya es un montón. O sea, encontrar, más allá de que no podemos reponer la dinámica en el aula, encontrar lo que el docente dice que quiere mostrar como imagen, está buenísimo. O sea, ya solo eso. Y eso por un lado. Esa era una de las preguntas, ¿cuánto trabajaste con ese tipo de intervención de los docentes que dejaron por escrito? Y otra es si hiciste algo de
digamos, de genealogía de las imágenes. O sea, si fuiste atrás, si encontraste esa imagen y después dijiste, esta imagen la encontré también en este otro archivo, o se exhibió también en tal museo, o lo que fuera, ¿no? Si conseguiste hacer algo de eso respecto de lo que estás mostrando, que entiendo que igual son dos cosas distintas de cómo funciona después en el aula, ¿no? Pero Sí, es un sí. paso previo a eso. Sí, con respecto, yo me trabé un poco en esa parte, pido disculpas, me puse muy nerviosa con el tema de la circulación de las imágenes, porque quise decir más de lo que podía procesar mi boca en ese momento de nervios. Pero había a ver, sí, el Colegio Nacional compraba las imágenes, por supuesto que el Estado tenía una idea de qué tenía que llegar a las escuelas y distribuyó imágenes. Em, pero no, el Colegio Nacional compraba, miraba el catálogo de Luz Ferrando, pero en realidad está todo como muy, Pauli acá por ahí me puede ayudar, pero está todo como muy, eh, está todo muy presente, ¿no? Y muy vivo. Entonces, poder ver un catálogo de una casa alemana no era algo muy loco. Eso es lo que yo entiendo hoy, ¿no? Entonces ellos hacían la selección de las imágenes y se pedían, y las imágenes llegaban. Em, Se compraban, y sí, es muy probable que las compras fuesen por lote, o sea, yo eso por cómo vienen las imágenes como todas, no hay una imagen de una cosa y una imagen, sino como que son todas como muy, muy de lote, muy Ujú, imágenes de tal lugar, ¿se entiende? sí. La industria del papel. Entonces es la cajita que eso no es del Colegio Nacional de Buenos Aires, pero por ejemplo Normal 4 tiene la cajita con las diapositivas de vidrio de la industria del papel. Entonces Ujú, hay algo ahí de poder adquirirlas así. Y por supuesto, había que justificar por qué había que comprar esas imágenes. Eso sí, eso aparece en el archivo, ¿no? La justificación y en algunos casos también, no sé si específicamente de estas diapositivas, pero sí de otros recursos, esto de, bueno, está el coso de la solicitud y el pedido o el ticket de compra de tal cosa dentro del Colegio Nacional de Buenos Aires. Todo había que justificarlo. Gaby levantó la mano. Yo estoy diciendo y hay gente muy experta acá. No, gracias, Luli. La verdad que muy interesante todo lo que estuviste exponiendo. Y sí, coincido con lo que dice Marina y Carla, de que es complejo una reconstrucción histórica de la dinámica del aula. Mi experiencia fue un poco más atrás, hacia el siglo XIX, pero bueno, este cruce con otras fuentes. Sé que ya en la década del 30, bueno, estaba este libro del Gabinete de Proyecciones, donde aparecen los profesores solicitando esas diapositivas. En esa década posiblemente ya existieran, por ejemplo, el libro de trabajos prácticos Mm, en los gabinetes, no sé si eso existe en el colegio, pero bueno, es como ir a buscar el testimonio, por un lado. Puede ser en los mismas, algunas cartas o expedientes de los profesores que demandaban, como vos decías, que justificaban. Entonces, ir a buscar un poco eso, la palabra del profesor en otros términos, pero esa oralidad es compleja. A mí lo que me pasó cuando estudié dispositivos didácticos es, obviamente, como vos mencionaste, cruzarte con este circuito comercial, ¿no? Con este mercado, esta cultura de consumo, en este caso de la imagen. Y bueno, que hay varios textos interesantes que hablan como, bueno, de la serialización, ¿no? Y esta construcción de una cierta retórica, donde de repente vas a encontrar algo que está programado, digamos, internacionalizado posiblemente. Esto que decía Carla, bueno, las analogías, si aparecen en otras escuelas de eso, Marina, ¿no? Que verse en otros lugares en la misma imagen, o si están en los programas determinados así para todas las escuelas, o si están tomando modelos de otros lados. Luz Ferrando, por ejemplo, era casa consignataria de los alemanes, y en la Biblioteca Nacional del Maestro están los catálogos de Keller y Volkmar, donde mm, está toda la ujú. oferta de la industria alemana de material didáctico, y ese tipo de fuentes también te pueden servir como para comparar y generar analogías. Eh, pero bueno, es muy interesante buscar eh,
esa práctica, o sea, la parte del método o la práctica, bueno, ir buscando el testimonio, también boletines educativos donde se orienta. A veces los materiales directos vienen con guías, a ver si esa guía está direccionada también por la empresa comercial o por una dinámica internacionalizada donde se recomendaba a los docentes utilizar tal material o tal, ¿no? Y creo que lo mismo empieza a pasar por esa época con el cine, ¿no? Con los materiales audiovisuales. No sé si te involucraste un poco con esa materialidad o solo te quedas con proyecciones de diapositivas en tu... Por eh, ahora, es- creo que no, solo con las diapositivas, pero por ahora. Y me parece que es abrir un montón. Me sí, encanta, pero es abrir un montón. Eh, no sé. ¿Y te has podido topar con esos así tipo testimonios de trabajos prácticos en el archivo o en el gabinete? Yo creo que en gabinete de geografía no debe haber mucho más, pero No, lo que encontramos son algunos guiones de clase, de docentes. Eso sí, algunos. Ah, uno, mira, acá Pauli me hace uno. bien. Pero bueno, es increíble porque es como cada vez que vamos al archivo, Esther, que es la persona del archivo, em, apareció esto y es como, es como todo el tiempo y de nunca acabar y todo te abre más preguntas y te abre a más cosas, entonces... nada, debería empezar con ese tipo de búsquedas como más focalizadas, sí, sí, sí. Claro, porque es interesante que vos pongas el foco en el mediador, digamos en este caso que es el docente, que lo más probable es que te dé es la particularidad de esa práctica de enseñanza. O Sí, sea, vas a tener toda una situación global o estándar o que circula a nivel global, nacional o dirigida en cierto modo por el Estado Nacional o sí, no, pero después va a estar la particularidad. ¿Qué le pasa a ese docente o cuál es la necesidad en ese tiempo, en ese momento? Y tal vez siguiendo al docente, si sabes quiénes estuvieron ahí, podés encontrar algún otro testimonio, también de exalumnos. Es como que no sí, sé cómo son las fuentes o los materiales ya en la década del 30-40, se me pierde un poco de lo que yo conocí en mi momento que trabajé ahí. Pero bueno, es como ir buscando ese testimonio siguiendo a los objetos y siguiendo a las personas también, que eso es súper sí. interesante porque te puede ir dando esas particularidades. Lo interesante es que las diapositivas de vidrio, no solamente en el Colegio Nacional de Buenos Aires, sino en otros colegios nacionales o incluso los normales, se usaron hasta la década del 60. Entonces, bueno, nos pasó hace poco en unas jornadas que una persona dijo, sí, yo como alumno me acuerdo de las diapositivas, entonces es como que hay todavía algo que se puede rescatar, pero yo dudo mucho que el uso que se le diera en los 60 a las diapositivas fuese el mismo que se le diera a principios del siglo XX, ¿no? Eh, no sé. Sí, bueno, por eso mi observación iba a ser que no importa tanto la continuidad del objeto imagen, porque imágenes en el aula hubo siempre, entonces, Sí, y hay. Entonces, eh, ver la práctica del uso de las imágenes en el aula, o sea, es lo que vos decís, no es lo mismo que en los 30 que en los 60, y no es lo mismo por ahí la de vidrio que la de acetato, y no es lo mismo eso que no, una filmina de PowerPoint. Eh, pero digo que si ahí el recorte tiene que ser tal vez un poco más rígido, no pensar en las imágenes en el aula en general, de una manera genérica, porque eso también va variando según las condiciones materiales, ¿no? No es lo mismo tener que ir a asistir a las imágenes a un aula especial que verlas en el aula donde transcurre la clase habitualmente en todos los días. Entonces, ahí las preguntas por ahí tienen que estar más focalizadas, viste que vos decís recién, focalizarte en algo, ¿no? Que surgen un montón de preguntas, en el archivo, en el colegio te dan más materiales, y hay más, y hay más, hay más. Como que concentrarse en las prácticas de los docentes, creo que Gaby decía recién, los mediadores, ¿no? Es el eslabón débil de la cadena, es donde vos menos información tenés. En lo metodológico es donde es más fácil hacer agua, porque vos tenés,
por un lado lo previo y por otro lado el resultado. Tenés los materiales, los didácticos, podés llegar a encontrar testimonios del resultado del uso de las imágenes. Ahora, ¿qué pasa dentro del aula en los 40, No, 60, no, 80 minutos que hay en no la se puede clase? recuperar. Son las particulares, pero además, ¿qué cambiaría en tu hipótesis de trabajo si vos supieras eh, qué ocurría dentro de las paredes? Porque No, son, no, como es que yo hay parto. 200, Ay, perdón, ¿te me no, no, cortaste? no, seguí, seguí, es una... No, ¿qué estaba diciendo? Ah, que yo parto de la base de que no se puede saber lo que pasa dentro del aula. O sea, eso no es recuperable para mí. Se puede saber lo que dice el docente de lo que pasa dentro del aula. No es específicamente lo que yo quiero trabajar. Lo que pasa es que vengo de un recorrido de aula y vengo un recorrido tecnopedagógico. Entonces, lo primero que me surge al ver todo esto es, no, ¿y cómo hace? ¿Cómo recupera esto? ¿Cómo es desde donde parto? De hecho, para mí fue muy impactante enterarme después de tantos años de aula, de escuela, que la imagen no surgió hace tan poco en el aula, ¿se entiende? Es como esto viene y es un proceso y hay toda una historia detrás que está totalmente invisibilizada. Me da la sensación a mí en las escuelas, ¿no? Todo es como visto como lo novedoso, pero viene de un proceso. Por eso yo partí de esa idea de las dos aulas. El espacio digital es un aula a la que los estudiantes de primero a primera se trasladan, también como hacían, se trasladaban al gabinete. Entonces hay continuidades pese a las diferencias. Pero estoy totalmente de acuerdo en que el recorrido que tengo que hacer es otro. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que les quise traer hoy es un poco de lo que a mí me pasa con estas diapositivas y las primeras preguntas que me llevaron a querer saber más. Que es bueno, o sea, ok, acá hay algo del mundo que se proyecta y nos habla del mundo, pero nos habla de nosotros y de cómo se construye una idea de nosotros dentro de este contexto del Estado moderno argentino. Pero sí, totalmente de acuerdo en lo que decís, Carla, de que bueno, hay que empezar a poner en juego los elementos. Y hay Y yo, un comentario que quiero agregar antes de olvidarme, porque tengo mil cosas para decirte porque me encantó. Claro, es que tenés un material que es muy sugerente. Hay cosas que, como vos decís, te dan ganas de saber, porque es muy rico el material que tenés. A mí particularmente me interesó todo lo que mostraste alrededor del tema de la imagen, ¿no? Y una cosa que más ampliamente yo estoy reivindicando mucho en mi propio trabajo y cuando tengo la oportunidad de hacer algún comentario, que es lo que yo llamo el factor random de la historia, que es no atribuir tanta intencionalidad a las fuentes que encontramos. Que así como nosotros llegamos a las fuentes a veces de manera fortuita, usan las fuentes disponibles, en este caso los docentes, enseñan con lo que compró el colegio y con lo que hizo Luz Cerrando. O sea, hay como un montón de situaciones que tienen sus propias limitaciones a las cuales no vamos a poder acceder para comprender cabalmente. Entonces, que también es como que, bueno, el docente recibe esto, tengo que enseñar África con esto. Y por ahí no quiere hablar de los bailes, pero la imagen está re linda y la muestro porque es pintoresca. Entonces, también relajarnos un poco, como en el trabajo de historiador, seamos o no historiadores, digamos, en el trabajo de la aproximación histórica a las fuentes, no importa la disciplina en la que estrictamente estemos anclados, de bueno, hay cosas que fueron así. Entonces, marcar el nivel de la hipótesis, de la inferencia, con esa libertad, no sentirnos en la obligación de ofrecer una respuesta contundente a todo lo que encontramos. Más en tu caso que encontraste un montón. Vos tenés materiales como para decir, bueno, esto probablemente se deba a esto, pero sin, por ejemplo, la de la misionera, no es que la religión era muy importante, pero tenían esa imagen, qué bonita, ¿no? Y bueno, dale, vamos con la imagen esa porque tampoco tenemos tanto de África. O los alemanes tuvieron no sé qué cosa en África y consiguieron esas imágenes, y ahí lo armaron. Ese factor random me parece que es una precaución de método
interesante para no sobreinterpretar las fuentes, que a veces es un riesgo tentador. Wow. Hola, Loli, bueno, ya conozco la presentación, buenísima. Estaba pensando como, bueno, coincido también con lo que decían las chicas sobre esta pregunta por el método, y se me ocurría un poco teniendo, bueno, tan ultra presente lo de las fuentes. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sí tenés, que todos estos casos que enumeraba Gaby, de, bueno, lo que sí hay son los catálogos, lo que sí hay, los catálogos de venta de material didáctico, lo que sí hay son esas fotos, o sea, vos tenés el acceso al material, que digo, parece tonto, pero en el caso de las presentaciones de salas de vistas ópticas está el anuncio, no está la imagen. Entonces, no sé, por ejemplo, en ese caso yo tuve que, bueno, empezar a pensar si por tal título podría ser tal imagen y un poco inferir algunas cosas. Acá no, acá tenés la imagen, y que podrías hacer ese recorrido que te sugería Marina, y Gaby creo que también lo mencionaste, bueno, ir para atrás. ¿Cuáles fueron esas campañas fotográficas? Ahora, y también, bueno, todo el circuito comercial como, es un corpus que dispara un montón de preguntas que un poco ya venimos pensando. Se me, ocu- Me intriga cómo se puede pensar eso de forma articulada, porque aparece esta pregunta sobre cómo enseñar con imágenes, y eso me parece que es el nodo, la semilla. Ay, se me están moviendo las imágenes y no veo. Eh, Como el punto más fuerte. Y por más que todo esto que no se puede recuperar, hay un montón de elementos que sí, que es todo esto que mencionaban las chicas. Y entonces, ¿por qué esa foto que vos encontrás que se sacó en una misión en tal región de África, eh, opera en el aula? O al menos opera en las colecciones del colegio. No sabemos cuántas veces se sacó para usar en el aula, pero ahí es donde entras a imaginar y hacer conjeturas sobre podría haber pasado algún escenario así. Estaba tratando de rastrear y encontré las fotos que le sacamos a un guión de clase, que en realidad no sé si es exactamente un guión de clase, como que dice, lista las diapositivas en la de geografía y dice cráter de no sé dónde, se puede ver tales contrastes lumínicos. Encima la forma de redactarlo es como muy, si, no sé, si estuvieran viendo una obra de arte, un paisaje, también eso, como la descripción en términos estéticos, y podés como tratar de empezar a enlazar todas esas vías que nosotras encontramos muy separadas, o al menos como muchas vías de entrada, y ver cómo todo eso se va articulando en este gran corpus. Y ahí quizás podés restringir más eh, el objeto de estudio. Y me parece que quizás lo de mm, como que la pregunta esté restringida a las placas de proyección, las placas fijas, fotográficas. No sé si te juega tan a favor como pienso que podría estar bueno lo de meter el fílmico, aunque es difícil de encontrar, eh, y muchas de esas cintas las hayan donado al Museo del Cine. Quizás alguna te puede dar más pistas para reconstruir parte de las series de placas que estás pensando. No sé, estoy tirando todo en el aire, pero como que se me ocurrían ver cómo empezar a anudar todas esas preguntas. Sí, Gracias, Pauli. sumando un poco a lo de Paula, y creo que, bueno, Marina acá y Carla lo van a poder decir mejor, el impacto que puede haber tenido la aparición de la técnica fotográfica como validación de esa imagen que es verídica. O sea, vos pensás que antes en el aula teníamos las ilustraciones en láminas, murales, o lo que sea, estaban dibujadas o pintadas, litografías o lo que sea, que eran interpretaciones de esa naturaleza, representaciones,
Y bueno, hay un impacto de la fotografía en términos de validación de ese conocimiento o de esa realidad, ¿no? Hay un libro, bueno, Objective, hay algunos textos interesantes en relación a eso. Sí, depende del objeto que estudio y el encare que vos les des, si es más de tipo didáctico, educativo, o desde la historia de la ciencia o la circulación del conocimiento. Y otra cosita que quiero comentar antes de que no digo nada, a mí me está pasando, por ejemplo, con el tema de las ilustraciones, de la representación, que veo esa circulación que vos decís, en términos, si lo pensamos en la circulación de imagen a largo plazo, tengo imágenes de láminas editadas a la mitad de mi siglo XIX que se están reproduciendo en los trabajos prácticos de chicos de 1950 porque utilizan los mismos libros que están editados y reeditados y recontraeditados y vuelven a usar la misma imagen de Keller y y 100 años después siguen los chicos dibujando en la misma planta, que en la misma forma que la ilustración publicada en 1858. Nada, esas son otras preguntas, pero en el término que vos decís, si en un tiempo, en un espacio acotado, con un dispositivo tecnológico didáctico específico, bueno, cómo iluminás, depende de la disciplina en la que vos quieras hacer énfasis, ese objeto de estudio. Nada más, gracias. Una cosita que yo no descartaría, sé que todas acá, yo incluida, dijimos mucho, no hay manera de saber lo que pasa dentro del aula, etcétera, pero yo no descartaría leer mucho publicaciones tipo el Monitor de la Educación, como, ¿no? Estas publicaciones en donde hay inspecciones de las escuelas, porque por ejemplo, otra época, ¿no? Pero cuando yo estudié, ¿quién decidió cuándo eran los recreos, qué función tenían, por qué se establecían, etcétera? Lo que me encontré era con mucho debate en los informes de los inspectores respecto de cómo debía comportarse los niños en el recreo, qué convenía y qué no convenía hacer, qué era lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, cuando los maestros, según los inspectores, interpretaban mal la regulación y hacían marchar a los niños en ronda en el colegio y le decían, no, no, no los hagan marchar, porque acá lo que queremos es otra cosa, ¿no? Entonces, esos documentos sí que te dan un poco de dinámica en el aula. Y quizás tenés la suerte, quizás no existe esto que estoy diciendo, pero pienso, por ejemplo, en otras experiencias de incorporación de tecnologías audiovisuales en las clases como fue en la década del 60-70 en Exactas, cuando se trató de implementar un circuito de televisión, y ahí hubo mucho debate en torno a eso. Entonces, si quizás en algún momento justo hay algún debate en torno a la conveniencia o utilización de ciertos materiales u otros, tenés suerte, digamos. No es seguro, pero yo me internaría un rato en la biblioteca del maestro a Ya los mirar. encontramos, Mari. ¿No? Eso Bueno, iba a decir, en ahí estos está. informes de Van los, a estar en mi tesis. Muy Los bien, documentos. bien, bien, listo. en No, estos no informes de estaba los tan errado. profes, incluso a veces pasa de que hay alguno que te dice, porque al final parece que se usan mucho las imágenes, pero los estudiantes no tal cosa. ¿Viste? Como que se Exactamente. cruzan comentarios. Perfecto. Sí, sí, hay posturas tomadas y eso se puede leer Mm, totalmente. Incluso en este informe de quien gestionaba el gabinete, eh, el hacer foco en que hay tanta imagen circulando, que hay tanta proyección, también es una postura. Todo lo que va apareciendo planta una mirada sobre el uso de la imagen en la enseñanza. Hay algo que te iba a comentar que me olvidé, me lo anoté, me olvidé, que me dijiste esto de rastrear las imágenes. Te soy sincera, no me senté a hacerlo con mucha profundidad porque sentí que era un viaje de ida y se me iba a ir la vida en eso porque hay imágenes que no las puedo creer, que las veo y tengo mis favoritas que es como que no puedo dejar de mirar esas imágenes que me parecen increíbles. Pero sí, por ejemplo, en Argentina están las de la Sociedad Fotográfica, ¿cómo es la SFA? Sí, la SFA, ¿no? Hay imágenes como por ejemplo la del museo, la del Hotel de los Inmigrantes, esa imagen que están sentados en... Hay algunas de esas imágenes que son como muy, si querés decirlo de alguna forma, reconocibles, incluso hoy en día, y que fueron totalmente reproducidas mil veces, que ya aparecen como diapositivas. Siempre menciona que
aparecen, yo vivo en Mataderos y aparecen unas imágenes del barrio de Mataderos que son una de las poquitas que hay de cuando se funda el barrio y ya están como diapositivas de vidrio en el Colegio Nacional de Buenos Aires. También, perdón, yo sumo otra cosa, que lo encontré, lo pensé hace poco, ahora escribiendo la tesis, que en los catálogos de venta en 1910, los catálogos de Irol y los de Benzingers, em, la parte como de América son tres placas, o sea, exagerando, ¿no? No son tres placas, pero son muy pocas comparativamente. Y cuando ves catálogos del mismo periodo de Mentruit, por ejemplo, o de otras casas, o sea, no digo Lutz Ferrando porque fue un poco posterior, pero placas de ese momento tienen infinidad de placas de Argentina, de Latinoamérica, entonces eso también te da la pauta de cómo funcionaba el circuito, porque eran distribuidoras, pero también distribuían en el otro sentido, y así es Mm. como se armaba el circuito de material didáctico. Esas casas distribuidoras, sí, entre comillas y no entre comillas, de material didáctico, también recibían esas campañas de expediciones que se hacían por el país y por otras regiones de Latinoamérica y las enviaban a estos otros. O sea que eso también puede ser una punta para rastrear el armado de todo ese acervo que tiene el Buenos Aires, que es realmente enorme. Y lo pienso como en relación con otras colecciones de características similares a nivel internacional, y es muy homogénea la distribución de la parte de geografía, la distribución por regiones, que eso también me parece que puede ser una punta para pensarlo. Sí. Y hay un punto en el consumo. Me pasó cuando estudié los gabinetes. ¿Cuál era la necesidad de comprar 8.000 placas? No se proyectaban las 8.000 placas. Lo mismo que comprar 200 modelos anatómicos, o sea, no mostraban los 200. O sea, hay una cuestión de tenerlo todo, no sé, o como de tener toda la disponibilidad. No sé, ahí hay algo ahí. Yo no lo llegué a profundizar No, mucho. o también de Más no que tenerlo y en los momentos en que se puede aprovecharlo. Entonces, aprovecharlo, pero una cuestión también, no ahí sé si Marta levantó la mano, ¿eh? sí, Marina, tenés una idea un poco más profunda de esto del aprendizaje desde la exposición, pero decir, bueno, que ya tenerlo, que esté ahí, es un aprendizaje de un tipo de forma de enseñanza y de ciencia, ¿no? Que se está dando en el momento. O sea, no tengo que ver los 200 modelos, solo saber que están ahí en el armario. Es una forma de aprendizaje por exposición, digamos, de contacto, no Y necesariamente de entender la indagación, enseñanza. interpretación, etc. Es una Marta, manera de ¿puedes entender la abrir enseñanza. el Así. micrófono? Ay, bueno, ante todo, mil disculpas, Loli, porque me entró un llamado a las 3 que me tuvieron ahí 20 y pico de minutos y cuando entré ya estabas en la parte final, así que lamento. Bueno, yo leí el anteproyecto porque estoy en la comisión de doctorado, así Ah, que más o menos, claro, conozco de qué va. Está muy bueno, es un material, bueno, que también lo hemos hablado mucho con Paula, que es un material riquísimo. A mí se me ocurría, sí, escuchando lo que decía Marina y también Gabriela, de estas revistas, ¿no? Estas publicaciones del ministerio, eh, la contraparte u otra voz que se puede escuchar ahí es la de las memorias. Está lleno de publicaciones de ex alumnos de Buenos Aires. Obviamente tendrías que pensar muy bien si querés abrir esa puerta, porque es espigar en esos libros, ¿viste? Si hablan o no de esa experiencia de la imagen en el aula y en geografía en particular. Yo enseguida se me ocurrió el libro de Urquhart, el que publicó en Ampersand, porque estoy segura, tendría que ir a mirar, pero estoy segura que habla de, de las diapositivas en la experiencia del aula. Eh, Porque justamente él habla ahí de, bueno,
cómo se fue convirtiendo en historiador del arte. Pero me parece que se te sale un poco el periodo, quizás, porque él es del 45 y debe haber ido 50 de Buenos Aires, ¿no? Pero digo, como esas, hay lo que quiera, ¿no? La editorial Juvenilia, que creo que no existe más, publicaba muchas de estos rememoraciones de exalumnos. Bueno, lo tomo. Sí, no puedo Revistas creer del que hayas centro de En leído el el estudiantes. padrón de anteproyecto. exalumnos, Sí. bueno, no sé, lo de profesores que sean profesores de geografía, bueno, más complicado, pero bueno. Revistas del centro de estudiantes. ¿Mm? Ahí Revistas vimos se están revistas, ahora pero digitalizando un montón. no recuerdo haber visto que hablaran de las imágenes en la enseñanza, pero revistas del centro de estudiantes en el archivo hay, las vimos. Y ahora se están recuperando muchas, viste que abrieron convocatoria a Sí, recuperación de lo que cada uno de los exalumnos tenemos ahora, porque también lo soy, y que llevemos las cosas para que las digitalicen. Quizás si a eso se pliegan generaciones anteriores, bueno, por ahí en los claro, próximos años eso se amplíe bastante. claro. Después, Loli, también la dinámica en particular que pueda producirse en términos de educación secundaria. A mí me pasó cuando estudié que las dinámicas eran diferenciadas a lo que podemos pensar en la primaria o en un museo escolar, a lo que sucedía en un gabinete, en una enseñanza secundaria o en un colegio nacional. En mi caso, siempre lo vinculé más a unas prácticas más similares a las universitarias. No sé si eso puede funcionarte como alguna clave en términos de didáctica, para buscar estas analogías o seguir este método promovido, digamos, porque es verdad lo que decimos, siempre vas a estar tratando de acercarte a ese hecho, inferir algunas cosas a través de diferentes fuentes y diferentes formas de interpretación. Vas a poder decir algunas cosas, otras no. Pero bueno, es súper interesante todo el conjunto y en realidad descubrir las fuentes de estas épocas, ¿no? Porque cada una se va especializando también en diferentes momentos de la historia y decís, bueno, ahora en el colegio se usaba, no sé, hacer el expediente del docente, o se usaba hacer el libro de TPS. Y bueno, ese redescubrir de las fuentes de cada época, pero ya es un montón y es súper interesante, metodológicamente Sí. hablando, ¿no? Todo en el Colegio Nacional de Buenos Aires es interesante. Abrís una caja y te aparece todo es interesante, es increíble. Realmente es increíble, es muy emocionante. Eh, pero bueno, sí, lo tomo, es verdad lo que mencionas, Gaby. Sí, sí, que es más parecido quizás o es una enseñanza secundaria mirando a la universidad, que es un poco la idea, ¿no? Y no sé si en los 40 sigue siendo así, o sea, porque bueno, también hay desde los textos de historia de la educación hay todo un análisis de cómo de los procesos de modificación y de la enseñanza secundaria. Podrías buscar ahí en qué periodo está y si lo que está en el nacional está reflejando algo de eso, ¿no? Claro, Eso puede ser una sí, clave de lectura. sí, totalmente. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario? O Loli, ¿querés agregar algo? Verás que tu tema despertó muchísimo interés. Sí, Y a sí, yo cada estoy muy uno, obviamente, agradecida. Estoy muy ¿cómo? agradecida por la oportunidad, por la charla, porque todo lo que dicen, más que servirme, yo estoy recién empezando, tratando de buscar mi camino dentro de, Difícil. de esto. Y todo me sirve muchísimo. Y sé que todas están hablando desde la experiencia y con mucho cariño, así No, y que mucho más que interés, bienvenido. o sea, mucho interés. A través tuyo estamos descubriendo materiales, cosas, proyectos. O sea, realmente despertó mucha atracción. Sí, sí, en serio. O sea, es un material que está poco explorado, a pesar de que está relativamente disponible. Bueno, yo también a través de Pau me fui enterando que existía eso, pero hasta antes, a pesar de ser un gabinete en el que yo fui a trabajar varias veces, nunca sabía que existía eso ahí. Entonces, realmente hay un trabajo doble ahí, una recuperación de un material
muy valioso, que está subtrabajado y que realmente puede aportar mucho para la comprensión de la enseñanza de la geografía, de la enseñanza en general y también de la cultura material de las imágenes en la Argentina. O sea, ahí hay una serie de aportes muy valiosos. Sos muy valiente en meterte en una cosa que se sabe tan poco, hay que arrancar de cero, o sea, es gran cosa. Y verás que nuestro pequeño grupo, que muy interesado en estos temas, nos disparó muchos interrogantes que a su vez se nos vuelven, es una especie de espejo, ¿no? Porque cuando uno escucha a alguien hablar de sus propias imágenes, indefectiblemente piensa si está haciendo lo mismo, si está haciendo parecido, si es distinto, cuáles son los puentes que se pueden establecer. Así que nosotros también estamos muy agradecidos de que hayas venido a traer tu experiencia a compartir acá. Bueno, muchas gracias. Gracias. A Estoy muy vos, contenta. nosotros también. Si alguien quiere cerrar, a decir algo más, si no, Gracias. Yo suelo decir gracias a Loli. bueno, gracias en nombre de todos los que cubrimos aquí mensualmente. Y bueno, como dije al inicio, es un espacio abierto. Se trata de juntarnos a pensar y eso ya en estos tiempos es un montón, es muy difícil. Así que apreciamos siempre el interés que esto despierta. Bueno, Aureli, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, nos vemos en el Oli, Gracias gracias, por el chicas, nos espacio. vemos. episodio. Chao. Felicidades. Hasta Chao. luego. Gracias.